No sabemos el hotel para nada. Es como una pregunta de la gente. ¿Cuál es el lanzamiento de un fármaco de miseria? Que es la combinación de cardenol con imaradina. Para no decidir el tema de ese no pienso. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea López Rodríguez, soy alumno de neumología y el día de hoy les voy a hablar de fibrilación auricular de la manera general. Bueno, para iniciar, la definición es una taquiarritmia supraventricular con una activación eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente pues una contracción auricular ineficiente. Para esto se necesita pues corroborar con un electrocardiograma y para esto pues necesitamos saber que los intervalos RR son irregulares, hay ausencia de ondas P identificables y repetidas y hay activación auricular irregular. Ahorita, bueno, esto es importante para diferenciarla de otras arritmias. Uno de los términos usados en la guía europea menciona la fibrilación auricular clínica cuando hay sintomatología clínica. Es cuando está documentada por un electrocardiograma de superficie y en el registro del electrocardiograma que se ocupa se requieren al menos 12 derivaciones y se ocupa para establecer el diagnóstico de la fibrilación auricular. Cuando es mayor de 30 segundos el trazado completo, como dije, de 12 derivaciones. También existen estos términos, que es la HRE, es los episodios de frecuencia auricular rápida, son otras definiciones, y la fibrilación auricular subclínica. Estos se refieren a individuos sin síntomas atribuibles a la fibrilación auricular cuya frecuencia cuya fibrilación auricular clínica no se detectó previamente. Más explicado, son episodios que cumplen criterios programados y prestificados de la HRE detectados por un dispositivo ya implantado con un electrodo auricular que permite monitorizar de forma automática y continua el ritmo auricular y almacenar los trazados. Para esto, pues es necesario inspeccionar, verificar visualmente los trazados, ya que algunos pueden ser artefactos eléctricos o falsos positivos. La fibrilación auricular subclínica pues incluye en estos episodios confirmados como fibrilación auricular, también flúter auricular o taquicardia auricular o episodios de fibrilación auricular detectados por un dispositivo cardíaco, como ya dije con visualización. Rápidamente, epidemiología, tenemos que es bastante común en países desarrollados en los rojos es donde hay más incidencia. En México estamos en incidencia relativamente baja, pero esto es tomado de la guía europea en el 2020. Importante saber de esto, pues que es más común en hombres, en incidencia, y va incrementando con la edad. A mayor edad incrementa los episodios o la aparición de fibrilación auricular. Y pues también incrementa con la carga de distintos factores de riesgo, los cuales ahorita voy a comentar rápidamente. Y bueno, se ha incrementado, se ha detectado más bien se han detectado más episodios, se han detectado mayormente la fibrilación auricular a lo largo de los años, primero porque hay más métodos de más diagnóstico y más cribado, y también porque como la población va siendo más longeva, pues se va incrementando. Y como dije en esta gráfica, pues se ve que es un poco más frecuente en varones. Ay, perdón. ¿Cuáles son los factores de riesgo que son importantes? Pues los podemos marcar en 4 grupos. Principalmente está envejecimiento, el sexo masculino y factores genéticos. Otro de los factores ya ampliamente conocidos y que son muy importantes es enfermedad vascular, aterosclerosis, enfermedad coronaria, segundamente, insuficiencia cardíaca, que existe enfermedad valvular, que exista diabetes o prediabetes, hipertensión o presión en límites, no totalmente diagnosticada, enfermedad renal crónica y pues otros tipos de enfermedades que también nos pueden ser un factor de riesgo importante y que hay que descartar también, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño y enfermedad
algún estrés agudo, alguna enfermedad aguda como cirugía. También existen otros factores que tenemos que tener en cuenta, pues que van relacionados con con estos otros factores, que es la obesidad, tabaquismo, el alcohol, y pues que exista una carga lipídica importante, pues también conllevantemente una actividad física o, pues sí, inactividad física. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Pues puede ser sintomática o asintomática. La sintomática también se le llama silente, pues normalmente el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. La sintomática pues puede tener dos vertientes, o está inestable o está estable. En los pacientes estables, generalmente lo que suelen mencionar, ahorita lo voy a desglosar un poquito más, que mencionan son palpitaciones, disnea, fatiga, dolor, presión, que no se cansen rápidamente, se marean o que tengan trastornos del sueño. En pacientes que ya debutan o que ya tienen que ya están hemodinámicamente inestables, pues se encuentra el síncope, una hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar o una isquemia miocárdica en desarrollo, y pues consecuentemente también puede haber un choque cardiogénico. Desarrollándolo un poquito más. Sintomática. ¿Cuáles no? En pacientes jóvenes se ha visto, se ha desarrollado que es más común que mencionen que sientan palpitaciones o dolor torácico, principalmente en descanso. En adultos mayores lo que más mencionan son dificultad para respirar o la intolerancia al ejercicio aumentada, malestar general sintomático. También mencionan muchas veces que los adultos mayores padecen de fibrilación auricular, y esta es asintomática, la cual se detecta al hacer un interrogatorio, generalmente cuando les quieren poner algún marcapasos o hacer alguna intervención, se detecta. Y los síntomas pues generalmente son más notorios al inicio de la enfermedad y en pacientes jóvenes. En la exploración física, pues lo que nos van a decir principalmente que se encuentra una frecuencia cardíaca más rápida y que es discordante con los pulsos, que los pulsos además varían en amplitud y en frecuencia. Entonces, pues cuando se presenta un paciente con nosotros, debemos tratar de identificar a qué grupo pertenece. También, bueno, otras asociaciones que nos mencionan antes de pasar a la clasificación, que están muy marcadas en este padecimiento, pues es la muerte, que está incrementada hasta 3.5 veces, y pues está relacionado con la insuficiencia cardíaca y el ictus. El ictus también es otra asociación muy importante con la cual va de mano con el tratamiento. El 20% a 30% de los eventos cerebrales isquémicos que son relacionados a esta enfermedad, cardioembólico o relacionado a un ateroma vascular como extra agregado. También otra asociación es la disfunción del ventrículo izquierdo con insuficiencia cardíaca. En un 20 o 30% de los pacientes la presentan, están asociadas, van juntas. También presenta una frecuencia ventricular excesiva con contracciones ventriculares irregulares, y una causa primaria, es una de las causas primarias subyacente de la fibrilación auricular. También otra asociación, otra de las cosas que vamos a identificar es un deterioro cognitivo o también una demencia vascular. Es aparte o independiente del ictus. En pues hay lesiones en la materia blanca cerebral y pues pueden haber microembolias. También otra asociación que nos menciona la guía es la depresión en pacientes hasta en un 20%, y pues también es que también esto va relacionado al resto de comorbilidades que suelen tener el paciente, y también a que suelen ser efectos secundarios de los fármacos que se usan para tratarlos. También pues el incremento de hospitalizaciones. Una tasa de hospitalización es muy variada y muy incrementada de hasta un 40%, tanto por los eventos agudos que ocupan hospitalización, el tratamiento o recurrencias de detección. Y también a las comorbilidades que se agravan o se presentan con mayor intensidad durante estos eventos. Importante ahora sí la clasificación. La clasificación, pues una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, cuando no ha sido diagnosticada antes de ninguna manera, independientemente de la duración de la arritmia, la presencia o gravedad de los síntomas. Puede ser un paciente joven, un paciente anciano. Si es la primera vez que se detecta, queda diagnosticada por primera vez. Otro de las clasificaciones es la paroxística. Esta se va a revertir espontáneamente o con intervención, pero aquí el punto clave es que es en los primeros 7 días.
La diferencia con la persistente se mantiene más de 7 días, y pues incluyen episodios que se acaban o se limitan con la cardioversión farmacológica o eléctrica después de 7 días. Otra como subclasificación de esta es la persistente de larga duración, que es más de un año, después de adoptar algún esquema para el control, algún tratamiento, y la fibrilación auricular permanente. ¿Cuál es esta? La diferencia es que ya se hicieron maniobras y no revierte la fibrilación, se mantiene, es permanente, ¿no? Entonces, esta es una pequeña diferencia. También otra pues terminología que ya no se usa es la fibrilación aislada, la valvular o no valvular, que antes se usaba pues por los pacientes que tenían estenosis mitral y válvulas, pues están relacionadas y pues así la mencionaban, valvular o no valvular, esto pues ya no se usa, y la crónica. También me habían mencionado que se acaba de agregar una fibrilación auricular aguda, solo que esta no estaba en la guía, pero también es otro término que se va a incrementar, la fibrilación auricular de episodio agudo. Y bueno, aquí vamos a tener muy importante detectarlas porque a partir de esto vamos a poder marcar el tratamiento o el inicio de acción, pues de cómo vamos a seguir tratando a los pacientes. Entonces, si se ocupa que me regrese para recordarlo, me regreso. Este es un pequeño algoritmo de cómo vamos a iniciar con la fibrilación con pacientes que tengan síntomas que son atribuibles o no, no sabemos, a la fibrilación auricular cuando no se ha diagnosticado previamente. ¿Qué vamos a hacer de primera instancia? Ahorita lo voy a desglosar un poquito más, pero vamos a hacer un electrocardiograma o un registro. En este caso tenemos que observarla o detectarla, como mencioné con el electrocardiograma. Este nos va a demostrar una fibrilación confirmada, como dije, en más de 2 derivaciones, con una tira de 30 segundos y pues que puede tener o no síntomas de fibrilación auricular. Ok. En la subclínica, pues vamos a esperar una evidencia, vamos a buscar, porque a veces es difícil detectar la fibrilación con un mismo electrocardiograma cuando sospechamos que un paciente tiene fibrilación auricular y le tomamos el electrocardiograma y no sale la primera instancia, puede alargarse el diagnóstico. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero en este caso aquí entra. Y bueno, en estos casos también vamos a tener... Sí. ¿Esa de qué es? ¿Esa qué? Perdón. Esta de aquí, la primera imagen que es. Es un mapeo de... ¿Por qué? Porque si una gran cantidad de pacientes se diagnostican con fibrilación auricular, con el marcapaso. Se puso el marcapaso por la línea de bloqueo por disfunción sinusal o disfunción de nuevo AB, y entonces el paciente ha estado recibiendo episodios de taquicardia. Y además, eso es muy importante porque se va a programar el marcapasos, y si hay evidencia de alguna taquicardia, se tiene que programar algo que se llama frecuencia de seguimiento. Si no se programa, el paciente está haciendo fibrilación auricular, no está haciendo un seguimiento, una estimulación de seguimiento, se va a ir la misma frecuencia que está marcando la fibrilación auricular. Pues cuando se interroga y encontramos eso, son los electrogramas auriculares. Los electrodos de superficie se llama electrocardiograma, registro de superficie. El registro intracavitario está en el endocardio, se llaman electrogramas. Pues aquí lo que se hace es que se registran los electrogramas, este electrodo está en la auricular y ese es el electrodo que está en el ventrículo. Pues aquí vemos, por supuesto, todas las contracciones, los sensados ventriculares que están en el paciente, pero acá vemos todo lo que está detectando el electrodo auricular, que sabemos que no solo estimula, sino también sensa. Y vean todo esto, son diferentes voltajes, diferentes ciclos, y entonces sin duda esta es una fibrilación auricular que seguramente el paciente no lo siente. ¿Por qué? Porque tiene esta frecuencia, una frecuencia ventricular adecuada o por el marcapaso, porque tiene bloqueo, y entonces no va a sentir todos los síntomas de taquicardia, salvo
disnea sí lo va a sentir, pero taquicardia no, porque la frecuencia ventricular está por el marcapaso. Entonces, una gran cantidad de pacientes se diagnostican Con el marcapaso. El dispositivo de abajo, este es un dispositivo implantable, se llama Rever. Ese nos permite, cuando no es posible, en un electrocardiograma, en un Holter, o en múltiples electrocardiogramas a lo largo de un periodo de seguimiento, y cada vez el paciente sigue diciendo que me da taquicardia, pero no sabe ningún electro, no sabe ningún Holter, se puede poner ese dispositivo implantable, se pone subcutáneo y nos permite hacer un registro de hasta de un año. Sí. Son los grabadores de eventos. Entonces, no va a grabar las 24 horas. O sea, el año completo. Imagínense revisarse un corte, los peruanos han realizado un corte de un año. Lo que hacen los dispositivos es que van por periodos de minutos. Vaya, 5 minutos se borra, pero guardan el último minuto. Y va borrando, pero va guardando al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que en ese momento que borra, que no se vaya a perder algo. ¿Sí? Y si digamos que están traslapados los tiempos de grabación y de vigilancia. Entonces va grabando, y al final se hace el interrogatorio igual por telemetría, y ya podemos ver qué es lo que guardo, qué es lo que registro. Más adelante tengo un poquito más del monitor cardíaco, pero sí. Y bueno, esto lo vamos a mencionar más adelante porque va a ser relacionado al tratamiento, pero debemos tenerlo desde que empezamos a detectar qué es lo que vamos a buscar, el riesgo de ictus que tiene, la gravedad de los síntomas, cuál es la carga, el tipo de fibrilación auricular o la gravedad del sustrato, cuáles son los factores de riesgo que tienen. Distintos factores de gravedad. Y bueno, meollo del asunto. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos por los cuales se inicia o se da la fibrilación auricular? Pues es multifactorial. Algunos de los mecanismos de iniciación o de persistencia están de este lado y pues dependiendo del perfil o de la clasificación es lo que vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí le voy a hacer un poquito más de zoom. Algún desencadenante de focos ectópicos. Estos son las venas pulmonares, que a menudo se dan a lo largo de las venas pulmonares. Se va el impulso por el haz muscular y esto es principalmente está más relacionado al criterio clínico de una fibrilación paroxística que se inicia espontáneamente. Como mencioné, se asocia a focos desencadenantes que se localizan principalmente con mayor frecuencia en músculo a lo largo de las venas pulmonares. Sería este de aquí. También existe otro mecanismo que es por gatillos, por remodelación auricular, remodelación eléctrica y aquí es muy importante la fibrosis. En esta también se da una fibrilación auricular persistente. En pues se caracteriza por una evidencia de remodelación auricular con cambios, por consecuencia con unos cambios electrofisiológicos de los miocitos, así como fibrosis. También otro es algún mecanismo auricular extenso, también importante con la fibrosis, con una remodelación con o sin disparadores. También aquí en las venas pulmonares, aquí el impulso es diferente. Esta pues generalmente es de larga data o persistente. Aquí también que tenemos que identificar, como dije, es multifactorial. Hay algunos factores que son predisponentes o desencadenantes. También, pues, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como vimos, se incrementa con la edad, entonces que hay que pensar que la fibra, pues, se desgasta, vamos a decirle así, que tiene algún daño. También, que en este caso que tenga algún daño, si el corazón también vimos dentro de los factores de riesgo, tiene algún daño estructural, pues entonces los impulsos van a salir diferente, la fibra se alarga, se alarga y el impulso pues lo detecta y se incrementa. Y también en algunos factores externos, cuando no identificamos bien por qué, pues isquemia, alguna estimulante externo. Ahorita acá tengo otra imagen, pero en esta puse lo de las venas pulmonares.
como mencioné, es importante identificar la cardiopatía estructural, pues el 80% de los pacientes que tienen una cardiopatía estructural pues padecen de fibrilación auricular, principalmente pacientes con hipertensión, que ya existe algún remodelado. Pero pues también en pacientes que tienen enfermedad de arterias coronarias, enfermedades valvulares, como antes se mencionaba, o la miocardiopatía, que existe remodelado. También aquí es importante identificar la fibrosis. Esto pues ocurre en una cardiopatía estructural o no estructural y también, bueno, como mencioné, también la fibrilación se puede dar multifactorialmente en personas que no tengan alguna condición predisponente identificable. ¿Qué podemos pensar? Que existe un aumento de las catecolaminas circulantes, que exista algún cambio en el tiempo de la conducción por diversos factores y sea refractario o no, algún incremento en el tono vagal, o pues cuando existe algún estrés emocional o de ejercicio, de disnea, que dicen, entonces también en esto hay que pensar que puede conducir o propiciar una fibrilación auricular. También, bueno, esto no lo sabré explicar muy bien, pero también está muy marcado la teoría de los múltiples frentes de estimulación, pero bueno, también está mencionado. Esa no sé. Antes de que quieras uso, quiero evitar la psicopatología. ¿Estáis seguros? No. De los mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos? Que generan cualquier tipo de arritmia. ¿Lo regreso? ¿Cuáles son? No, ese es un tipo de arritmia. Que sea automatismo. Existen tres mecanismos que son los que explican y generan todas las arritmias que quieran, tanto taquiarritmias supraventriculares, taquiarritmias ventriculares y todas las pasiones agudas. Eso tiene que ver con los periodos refractarios en las células. Y eso dependiendo del potencial de acción membrana. Que va a conducir o va a generar va a conducir o no, o va a generar un impulso eléctrico. Todas las arritmias se generan por esos tres mecanismos. De tal manera que, ¿qué quiere decir? Que si tenemos los trastornos del automatismo, trastornos de la conducción y trastornos mixtos, que son las reentradas. ¿Cuáles son los trastornos del automatismo? El potencial de acción. Algo cambia en un potencial de acción. Generalmente hay dos tipos, que son trastornos del automatismo normal y anormal. El automatismo normal está determinado por situaciones normales. Vaya, si hay dolor, si hay fiebre, si hay estrés, si hay ansiedad, si es R1, y luego me estás dando la clase de arritmias para un electrofisiólogo, estrés. Todo esto te va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque va a estar determinada por una mayor activación del sistema simpático, mayor liberación de adrenalina, dopamina. Todo eso va a aumentar la frecuencia cardíaca de manera normal. Pero ¿dónde va a estar el estímulo? No sinusal. Pues ese es el aumento de la frecuencia cardíaca o del automatismo normal. ¿Cuál es el automatismo anormal? Aquí donde vienen los disparadores. ¿Cuáles son? Cuando se presenta en el periodo refractario, o sea, cuando se presenta antes de. Así es. En el periodo refractario. O que hay cambios en algún canal que se presentan en el periodo refractario absoluto. Las desconexiones tempranas y las desconexiones tardías son el aumento del automatismo normal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las desconexiones tardías? Todos aquellos cambios que se dan en la fase 3, fase 4 del potencial de acción transmembrana. ¿Sí? ¿Qué nos genera cambios en esos canales? Por supuesto, si hay una mayor o menor entrada de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, si las corrientes rectificadoras, si la bomba sobre potasio PTasa actúan o no, eso va a depender de muchos mecanismos. ¿Cuáles son los más importantes? Y esto va a explicar muchas arritmias que se presentan en un contexto, digamos, de un infarto agudo o de un desintegrante metabólico.
todo lo que es fase 3, fase 4, son desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio metabólico, acidosis, alcalosis e isquemia. ¿Sí? Fase 3, fase 4 es donde se dan principalmente estos cambios en estos canales iónicos. Por lo tanto, y son además periodos refractarios relativos. Si ahí se da un cambio en estos periodos refractarios y viene un estímulo lo suficientemente intenso, ¿qué va a pasar? Se va a iniciar una nueva despolarización. ¿Quiere que traiga el No, pizarrón? pero... Ah, sí. ¿O quieren que lo veamos? Sí, Porque sí. sí es importante para Sí. entender bien la fibra. Primero, para entender la fibrilación. ¿Pero qué es eso? Sí, pero es de los de aquí, ¿no? Pero no sé si No, porque no tenemos un tipo. Ah, no, si no es... tenemos pasado. Pero es que Entonces, todos esos cambios que se dan en estos canales iónicos de la fase 3, fase 4, son post-despolarizaciones tardías, ¿sí? Y todo lo que comenté es lo que va a generar esos cambios. Y el tratamiento va a depender totalmente de dónde están dando estas alteraciones en estos canales iónicos. Las post-despolarizaciones tempranas son todas las que se presentan en la fase 2 del potencial de acción temprana. ¿Sí? ¿Qué canales son los que predominan en la fase 2? Recuerden que está la meseta. Calcio. Calcio, ¿cuáles? Rápidos, lentos. Sodio. Sodio también. Rápidos, lentos. Es una fase de meseta. Pues ahí son canales más rápidos o más lentos. Y potasio. Todo cambio que se dé en estos canales va a generar entonces post-despolarizaciones tempranas. Estrictamente en la fase 2 es el La periodo extensión refractario. es en Cualquier estímulo, por intenso que sea, no va a iniciar una nueva despolarización de esta célula. Pero si hay cambios en la entrada y salida de estos iones, cambian el umbral de voltaje. Entonces, algún estímulo lo suficientemente intenso va a iniciar una despolarización en la fase 2 del potencial de acción. ¿Sí? Y entonces se va a iniciar una nueva despolarización. ¿Cuáles son característicos de la fase 2? Fármacos. ¿Sí? Acitromicina, que se estuvo usando en COVID muchísimo, indiscriminadamente se usó en todo el mundo, más en México. Entonces, la acitromicina se prolonga, En la fase 3 es todo el que se prolonga en el quite. O en la fase 2. No, hay fármacos que provocan la infiltración de la fase 2 a la fase 3. ¿Sí? Pero hay algunos que son específicos de fase 2, que son en lo que debería ser peor. Entonces, todos estos de fase 2, ¿cuáles son entonces? ¿Qué nos prolongan el QT? ¿Por qué? Porque prolongan la fase 2. Muchos antibióticos, antidepresivos, ansiolíticos y algunos antiarrítmicos, como la misma miodarona. Todo ese tipo de fármacos nos pueden modificar la fase de potencial de acción. Yo sé que está con la fibrilación, pero es importante entender esto. Entonces, los mecanismos que van a generar todas las arritmias son: uno, trastornos de la conducción; dos, trastornos del automatismo; y tres, mixto, que son las reentradas. Trastornos del automatismo, ya vimos que son el normal, es todo aquello que de forma normal, de funciones normales, fisiológicas, aumenta la frecuencia cardíaca. Todo el automatismo anormal depende de las post-despolarizaciones tempranas
y las posdespolarizaciones tardías. Pues las posdespolarizaciones tempranas, tenemos el potencial de acción transmembrana. ¿Cuántas fases hay en el potencial de acción? 4. 0, 1, 2, 3, 5. 0. Son las 5 fases de potencial de acción transmembrana. Entonces, todo lo que ocurre en fase 3, fase 4 son posdespolarizaciones tempranas. ¿Sí? Todo lo que pasa en la fase 2 son posdespolarizaciones tardías. ¿Sí? Porque depende de qué canales y qué es lo que afecta a esos canales. Lo que es característico de la fase 2, hay varias taquiarritmias. ¿Cuáles son? Ya dije una. Síndrome de Cute largo, síndrome de Cute corto, síndrome de lugar. ¿Sí? Son las 3 características que van a afectar, van a afectar la fase 2 del potencial de acción transmembrana. Y dependiendo de la mutación genética, van a ser los canales de potasio o los canales de sodio. La que más daño. ¿Cuáles son los 3? ¿Qué no nos afectan? Síndrome de Cute largo. Eso de la entrada. Depende de la severidad del diagnóstico, depende de qué tienes donde se da la mutación. ¿Sí? Si es un síndrome, ¿de cuántos tipos de Cute largo hay? ¿Más? 7. Pero clínicamente son 3 los relevantes. Y de esos 3, el tipo 3, el que a los canales de sodio, es el que el peor pronóstico tiene. Son los que requieren una terapia de desfibrilación implantada. Entonces ya quedamos cuáles son los trastornos del automatismo, que puede ser una sola célula que tenga algún cambio en el automatismo. Una sola célula entre millones puede tener algo en esto o algo acá. ¿Sí? Si es genético, pues todas. Pero si no, puede ser una sola célula que haya hecho algún cambio. Y eso va a generar que, de inicio, extrasístoles, ¿sí? Latidos o complejos ventriculares o complejos auriculares prematuros, o extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares. El término correcto son despoblaciones auriculares o ventriculares prematuras o complejos auriculares o ventriculares prematuros. Pero bueno, coloquialmente dominó una extrasístoles. Y eso vamos a ver ahorita por lo de los trastornos mixtos. Entonces, en los trastornos, sí quedó claro esto, cuáles son los que generan todo esto. Ahora, los trastornos de la conducción. ¿Cuáles son los trastornos de la conducción? Bloqueos. Vamos a enumerarlos desde arriba hasta abajo. Desde el nodo sinusal hasta abajo. Bloqueo sinoatrial, todos los tipos que quieran, que se clasifican igual que el bloqueo auricular. Bloqueo auriculoventricular. Bloqueo de la. Pero hay bloqueos de rama o las combinaciones. Y hay otro, bloqueo interauricular. Pues porque también, si recordamos, en las aurículas también tenemos los haces internodales, que es anterior, medio y posterior, y tenemos el haz de Bachmann. ¿Sí? Entonces, cuando hay un bloqueo en el haz de Bachmann, ¿qué va a pasar? Se da un bloqueo en interauricular y se prolonga el tiempo de exposición de las aurículas. Eso también lo podemos ver en los electros. Ahora, bloqueo, entonces ya vimos todos los trastornos de la conducción: bloqueo auricular o sinoatrial, bloqueos interauriculares, bloqueo auriculoventricular y los bloqueos intraventriculares. ¿Cuáles son los efectos de taquicardias automáticas? Que son las del aumento del automatismo. Si vamos desde arriba hasta abajo, por trastorno del automatismo tenemos la taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia auricular, en la que hay un foco automático en algún sitio de las aurículas, y lleva una descarga más alta. Entonces vamos a tener una taquicardia auricular en cualquiera de las aurículas.
podemos tener una taquicardia auricular hipocardia, porque por lo tiene que haber 3 zonas diferentes. ¿Qué más? Si bajamos, tenemos el nodo AB, tenemos el PIS, ventrículos. Puede haber una taquicardia de la unión auriculoventricular. Podemos tener una taquicardia pisiana, porque también son células y se escolarizan. Y también puede haber una taquicardia del PIS. Esto solo lo vamos a ver en el estudio electrofisiológico. O podemos tener taquicardias ventriculares automáticas, o un poco automático está en cualquiera de los casos. Esos son los trastornos del automatismo. Ahora, lo importante para el caso de la clase es los trastornos mixtos. ¿Cuál es el trastorno del? Ya vimos que los trastornos en los mixtos hay un trastorno automático. Y ese automático está dado por alguna extrasístole, ¿sí? Puede ser un aumento del automatismo normal incluso, o anormal. Eso quiere decir que el trastorno automático en los mecanismos de entrada puede ser igual un trastorno, un complejo auricular prematuro o un complejo auricular prematuro o un aumento fisiológico de la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto nos va a depender del potencial de acción. Cualquier aumento, cualquier complejo prematuro o cualquier aumento de la frecuencia cardíaca puede hacer que se llegue al periodo refractario absoluto o al periodo refractario relativo. Y eso nos va a alterar las conducciones, ¿sí? Entonces, si tenemos un trastorno de la conducción en una célula o en una zona, ¿qué va a pasar? Vamos a la fibrilación auricular. Tenemos las aurículas, y vamos a ver específicamente la aurícula izquierda. Donde principalmente se da donde se origina la fibrilación auricular idiopática, es en las venas pulmonares, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué mencionaste de las venas pulmonares? De los desencadenantes. Desencadenada que son, ¿qué quiere decir? Que hay algún aumento del automatismo. Puede ser aumento de frecuencia cardíaca, puede ser alguna extrasístole, auricular o ventricular, donde sea. El problema que hay de trastornos de la conducción es que, digamos que las células musculares, las células de las venas pulmonares, ¿qué tipo de célula es? Célula muscular. ¿Sí? Células lisas. ¿Cómo es la célula cardíaca? La pantalona estriada. ¿Qué pasa donde se unen las aurículas, las venas pulmonares con la aurícula? Hay un tejido muscular liso que se está traslapando con las células musculares cardíacas, ¿sí? Normalmente, si nosotros tenemos puro músculo cardíaco, la conducción está íntegra, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si está traslapado con células musculares? ¿Cuáles son las propiedades eléctricas de las células musculares lisas? La velocidad de conducción es totalmente diferente. Pues, ¿qué pasa en estos sitios de las venas pulmonares con el miocardio auricular? Se están traslapando. La velocidad de conducción de esas zonas hay zonas que conducen lento. Y para que una reentrada exista, tiene que haber zonas de conducción lenta, ¿sí? Es una condición sine qua non. O sea, no puede haber una reentrada si no hay una zona de conducción lenta. Y tampoco si no hay algún trastorno del automatismo, ¿sí? Ya sea por aumento de la frecuencia normal o por extras.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo aquí tengo la auricular, las venas pulmonares en la auricular izquierda. Y tengo aquí en la desembocadura de estas células zonas que están traslapadas, ¿sí? Y que van a haber zonas de conducción lenta. Una reentrada, ¿qué características tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener un circuito de reentrada? Tiene que tener una zona o una vía de conducción lenta, una vía de conducción rápida y un bloqueo unidireccional, ¿sí? Este bloqueo, donde hay una zona de conducción lenta que puede ser, en las venas pulmonares encontramos estos circuitos de reentrada. Son las que conducen lento. ¿Y qué se necesita para que se dé precisamente la taquicardia? Primero, viene el impulso eléctrico, se pasa por los dos lados y baja normal, ¿sí? Y va a salir y se va a transmitir la electricidad al resto y se va a haber una desconexión normal. ¿Dónde entran aquí los complejos auriculares, permafilos auriculares? Si hay una extrasístole en la aurícula o un extrasístole en ventrículos, o si hay un aumento de la frecuencia cardíaca lo suficientemente adecuada o alta para que, digamos que hay esta zona en estas células tiene un periodo refractario bien determinado. Si con un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Que va a alcanzar el periodo refractario absoluto de esta zona, ¿sí? Digamos que van a llegar a la fase 2 del potencial de acción, un extrasístole, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca, conforme va aumentando, se van acortando los ciclos, se va acortando todos estos potenciales de acción, las membranas se van acortando, se van acercando, y en una zona que conduce lenta, donde hay un circuito de reentrada, es un extrasístole, puede ser que la célula que está aquí puede llegar con el aumento de la frecuencia cardíaca a la fase 2, o puede llegar a la fase 3, a la fase 2 o fase 3, la 2, la 3 o la 4, y entonces, ¿qué pasa? Se va a bloquear, ¿sí? Si esto se bloquea en esta parte, ¿por dónde va a bajar el impulso eléctrico? Por la zona, la vía de conducción lenta. Entonces, cuando salga por aquí, va a bajar, va a continuar su viaje normal, pero ¿qué pasa acá? Se regresa. ¿Por qué? Porque como esta zona de acá conduce más lento, da tiempo para que esta parte que estaba en periodo refractario absoluto ya esté en fase excitable y entonces conduce hacia arriba. Entonces va a conducir y va a dar la vuelta. Y se queda dando vueltas aquí. La fibrilación auricular es sumamente compleja. No está el problema únicamente bien definido en una zona muy específica. Hay venas pulmonares, están traslapadas las venas, las células venosas con las cardíacas. Y además hay algo que se llaman rotores. O sea, quiere decir que esta misma, que ya generó aquí una reentrada, pues va a generar más, y va a generar más, y va a generar más, ¿sí? Y va a ser una actividad de miles y miles de circuitos de reentrada. Pero obviamente son todos a un tiempo diferente. Incluso estos se llaman rotores, que puede haber un rotor aquí, puede haber un rotor acá, puede haber un rotor acá, ¿sí? Entonces, esos rotores son zonas de reentrada desencadenadas por reentradas, porque hay cambios fisiológicos en la conducción eléctrica dada por estos mecanismos. Entonces, en la fibrilación auricular, sí puede haber estas alteraciones en las zonas, en la unión de las venas pulmonares con el músculo cardíaco, porque están traslapadas, y aquí lo insisto mucho, están traslapadas, y son zonas de conducción lenta. Eso es en este caso. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión arterial, cuando hay valvulopatías, cuando hay insuficiencia cardíaca? ¿Se da esto?
¿no? ¿Qué pasa con las aurículas? Hay un remodelado auricular. ¿Y qué pasa? ¿Qué se presenta en la remodelación? Fibrosis, ¿qué más? Aumento de la Se dilatan y hay fibrosis. ¿Y qué pasa? ¿Qué provoca eso? Entre las células miocárdicas hay más zonas de conducción lenta porque hay más depósito hay más fibrosis entre esas células. Sí, pues todo eso va a hacer que sean células de conducción, de zonas de conducción lenta. ¿Sí? Por eso la hipertensión arterial es de los principales factores de riesgo para fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, ¿qué es lo primero que se da en el ventrículo izquierdo? Ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué pasa? Aumenta la presión parietal. ¿Sí? Pero es cuestión de hidráulica. Se aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con la aurícula? Es un sistema hidráulico. Si hay aumento de presión en ese sitio, no tuvo, o sea, obviamente en otra parte también aumenta la presión. Y esa presión que se va generando en la aurícula va haciendo que se remodele, que aumente el tamaño, se dilata y hay mayor depósito de fibrosis. ¿Sí? Se activan fibroblastos, se activa un montón de mecanismos celulares de señalización celular para que se dé la fibrosis y la mayor dilatación. Y eso quiere decir que hay un montón de zonas de conducción lenta en las aurículas. ¿Y qué basta? Que aparezcan complejos auriculares prematuros, extrasístoles, puede ser en cualquier sitio del corazón, o puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca que alcanzan el periodo refractario de una de las vías del circuito de la entrada. Y si lo alcanzan, llega el periodo refractario absoluto, bloquea y se da infección bidireccional. Y entonces, al establecerse ya el circuito de entrada, se mantiene. Y como hay mucha remodelación, cuando está muy dilatada la aurícula, pues hay está muy dilatada y hay mucha fibrosis, pues entonces se van a generar circuitos de entrada en todos lados. Por eso las ondas P que vemos pueden ser muy finas, son todas diferentes, todas tienen un ciclo diferente, porque no hay una contracción efectiva. Las aurículas es como si temblaran nada más. ¿Sí? Si ustedes las vieran, nada más tiemblan, no hay una cista, no se contraen. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Pues, mientras más fibrilación tengan, pues más se va a perpetuar la fibrilación, porque esta contracción inefectiva de la aurícula pues va a generar más dilatación y más fibrosis. Y por eso van a llegar, si no se controla desde el inicio, desde que se hace el diagnóstico, lo que va a llegar a ser seguramente es fibrilación auricular permanente. Entonces, ¿quedó claro? ¿Seguros? Ahora sí quedó claro cuál es el mecanismo de la fibrilación auricular. Entendiendo esto, es más fácil entender que el tratamiento, bueno, todo lo que porque la reacción es la reacción de las lanzas. Sí. ¿Eran tardías cuando llegan en fase 3 y 4 o tempranas? Tardías, y tempranas cuando llegan en fase 2. Bueno, y ahorita hablando un poquito de la escala de los síntomas, pues la vamos a dividir en 4 partes, 1, 2, A y B, 3 y 4. El 1, pues cuando no hay ningún síntoma. El 2A es cuando son, bueno, leves o moderados. La leve es cuando te permite hacer una actividad diaria normal que no se afecta por los síntomas. Moderado, una actividad diaria que no está afectada, pero los síntomas sí se sienten y sí suponen algún problema, sí ya los resienten. Esta sería la 2B. En la 3, ya cuando ya la actividad normal diaria ya está afectada por los síntomas de la fibrilación, y el grupo 4, la escala 4, es cuando es totalmente discapacitante, cuando se interrumpe de manera total la actividad diaria normal del paciente. Y bueno,
desencadenando, desglosando un poquito más para lo del diagnóstico. Cuando llega un paciente, estamos buscando identificar un paciente con fibrilación auricular, es muy importante que hagamos una historia clínica y un examen físico muy cuidadoso, buscando distintas comorbilidades o enfermedades predisponentes, como ya pues, comentamos, que nos puedan, que se vean asociadas o poner, que se asocien y que nos incrementen el riesgo de esta enfermedad. ¿Cuáles tenemos que tener principal atención? Pues sí, principal atención sería la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, cuando ya existe una cirugía cardíaca previa, una enfermedad valvular, síndrome de apnea obstructiva del sueño y, como mencionamos, una enfermedad cardíaca estructural. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando detectamos, pues descartar causas no cardíacas principalmente, enfermedad pulmonar, que exista un hipertiroidismo, que se esté usando fármacos adrenérgicos, como pues mencionamos relacionado a la enfermedad pulmonar, y diferentes estimulantes o consumo de alcohol o drogas. ¿Cuál va a ser, para poder descartar o identificar estas enfermedades predisponentes que también están muy asociadas? También nos podemos apoyar del ecocardiograma transtorácico. ¿Cuál va a ser el primero que vamos a utilizar? Pues el electrocardiograma, trazados, el trazo de un electrocardiograma. Como mencioné, pues en lineecita el electrocardiograma es suficiente para diagnosticar si se registra durante la arritmia. Pero un resultado normal en un paciente con sospecha que tiene hipertensión, que tiene algún remodelado, alguna cardiopatía y tiene síntomas, no nos va a descartar la fibrilación. Como comentó, pues, ¿qué vamos a hacer también? Se utiliza la monitorización con Holter. Pues es continua, 24-48 horas. Muchas veces suele ser suficiente, pero no siempre pues es suficiente en pacientes que tienen la sensación, los síntomas y no se detectan en el Holter. Y pues se utiliza cuando se sospecha la fibrilación y el electrocardiograma es normal. También existen estos que son monitores en parche, como comentaba el doctor, existen distintos marcadores, también el registrador implantable, que estos nos pueden, bueno, los monitores en parche nos pueden monitorizar hasta 10 días sin tener cables. Esto es como la novedad. Y nuevas alternativas que se están utilizando, es más cómodo tanto para el paciente como para poderse estudiar o detectar. Y pues... Sí, es un Holter, es un Holter de 7 a 10 días, pero la diferencia es que se usan más los dispositivos actuales, son más de parches, o sea, es el mismo aparato, pero nada más que no se ponen los cables. Todavía hay Holters y se siguen vendiendo Holters que graban 7 días con los cables, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso he sacado unos Holters que es el mismo, pero con un parche que ya trae los electrodos, ¿no? Que es lo que se intenta hacer en el registro y documentar la arritmia. También se menciona pues el registrador de bucle implantable, que me parece que era de la imagen en el primer algoritmo. Se pueden monitorizar periodos mucho más prolongados. Mencionaba el artículo donde lo oí de hasta 3 años, pero el promedio puede ser pues 1 año. En se utiliza para cuando son síntomas más inespecíficos y poco frecuentes. Cuando llega el paciente que dice es que yo siento que me late, pero no se identifica por un electrocardiograma de manera en el momento, entonces, y tiene factores de riesgo, y también principalmente, como comentamos, en pacientes que se va a utilizar para un marcapasos, pues se utilizan estos registros. También pues los marcapasos implantados, como vimos en la imagen, y también mencionaba los desfibriladores automáticos implantables con cables auricular. Según entendí, es la imagen en el primer algoritmo, el que tenía como el ganchito que llegaba hasta la aurícula. De hecho, todos los desfibriladores, la función es de marcapaso más actividad taquicardia. Sí, y el implante, cada vez que se pone un desfibrilador, también tiene que ponerse un electrodo en aurícula y es lo mismo, nada más que tiene la función antitaquicardia. La diferencia es que los desfibriladores son enormes, son mucho más grandes, porque la batería, el consumo de energía es mucho mayor.
un marcapaso que puede durar 10, 12 años y un desfibrilador 5 años, porque consume muchísimo más energía. Para empezar, si está implantado y aplica terapia, pues a una descarga hasta de 36 joules. Pero es exactamente lo mismo. Ok. Y bueno, estos mencionaba también que estos se utilizan para registrar la fibrilación asintomática, los episodios aislados. Pacientes que estamos buscando para algún proceso. ¿Qué son hallazgos? Cuando uno interroga el marcapaso, siempre revisamos si hay eventos de taquicardia auriculares o ventriculares. Y que es la primera imagen de la La primera. Estamos en los ramas auriculares y los ventriculares. Si fuera al revés, tuviera muchos ventriculares y pocos auriculares, se ve una taquicardia ventricular, ¿no? Bueno, esto sería el... Yo creo que no estamos. Ok, sí faltan. Sí, falta mucho tratamiento. Llevas una tercera, ¿verdad? Sí, sí, falta tratamiento. Falta tratamiento, sí. Sí, es todo, todos los tratos de tratamiento. Sí, doctor. No. Sí, creo que sí. Necesario. Sigue todo tratamiento.